Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quisiera compartir un estudio titulado ¿Quién gana en su vida? Y voy a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10. Hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. También Isaías 41:10 dice: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice la palabra: Dios ha dicho: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. El día mejor de mi vida es el día que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. En ese día recibí la vida eterna. Mis pecados fueron perdonados. El Espíritu Santo vino a morar en mi vida. Pasé de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Yo era un hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Mi destino eterno era el infierno, pero ahora es el cielo. Sin embargo, en aquel mismo día de mi salvación, en aquel día cuando acepté a Cristo, una batalla espiritual se estalló en mi vida entre Dios y Satanás. Una batalla entre el bien y el mal. Una lucha entre lo espiritual y lo carnal. El cristiano no puede ser pacifista. Hay que ser guerrero, un guerrero de fe en el Señor Jesucristo, porque el enemigo es el diablo. Ni usted ni yo somos suficientemente fuertes para ganar esta batalla contra Satanás, aparte del poder del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios hay victoria en Jesús. Mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aquel que está en nosotros es Jesús, aquel que está en el mundo es el diablo. Mayor es Él, más poderoso es Él que está en nosotros, el Señor Jesucristo, que aquel, el diablo, que está en el mundo. También Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Pablo dice en 1 Corintios 15:57: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos disfrutar y ganar la victoria sobre la tentación, sobre el pecado, sobre cualquier obstáculo, porque Dios está a nuestro favor. Ahora, hay ciertas verdades que el diablo no quiere que sepamos. El diablo quiere esconder estas verdades para que no tengamos victoria sobre él. Primero, Satanás no es igual a Dios. Hay religiones que enseñan que Jesús y el diablo son hermanos y son coiguales en cuanto a poder. Lo bueno y lo malo y son iguales. Eso es una mentira. No es cierto. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es la Santa Trinidad. Él es Dios. Ellos son Dios. Un Dios manifestado en tres personas. La Santa Trinidad. Mientras que el diablo es un ángel creado por Dios, no como Satanás, no como el diablo, sino como un ángel de luz. Pero él se rebeló contra Dios y se hizo Satanás, se hizo el diablo, se hizo un ser malvado. Y llevó consigo en su rebelión una tercera parte de los ángeles, y ellos son los demonios. Entonces Satanás no es igual a Dios. Dios, es omnisciente. Él sabe todo. Dios sabe todo. El diablo sabe mucho, pero él no sabe todo. Dios es omnipotente. Él tiene todo poder. Satanás tiene mucho poder,
pero no todo poder. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Satanás tiene que estar en un solo lugar a la vez. Él puede ir en cualquier lado del mundo, pero él no puede estar en Australia y en los Estados Unidos a la vez. Tiene que estar en el uno o el otro. Él puede moverse en cualquier parte porque él es el príncipe de la potestad del aire. Él es un ser espíritu. Entonces él puede moverse donde quiere, pero él no es como Dios. Él no es omnipresente, él no es omnisciente, él no es omnipotente. Solo Dios es así. Ahora, Dios y el diablo nunca serán iguales, jamás. El diablo es un ser creado por Dios, no como el diablo, como ya he dicho, sino como un ángel que luego se cayó. Dios hizo ese ángel llamado Lucero y él se rebeló contra Dios. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Está hablando de Lucero, que llegó a ser Satanás. Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, o sea, como Dios. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Satanás quería atacar a Job, pero no pudo hacerlo sin el permiso de Dios. Él tuvo que ir a Dios y pedirle permiso para atacar a Job, quitarle sus bienes, traer una enfermedad sobre su cuerpo. Todo lo que pasó en aquella historia de Job en la palabra de Dios. Luego Satanás quería atacar a Pedro, pero tuvo que pedirle permiso a Dios. Leemos de esto en Lucas 22, 31. Satanás, aún después de su caída, tiene cierto acceso al trono de Dios para acusarnos, a usted y a mí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10 habla de que un día Satanás será echado del cielo para que no pueda acusarnos delante de Dios. Voy a leerlo, Apocalipsis 12, 9. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles, o sea, los demonios, fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Es cierto, el diablo en este momento tiene cierto acceso ante Dios para acusarnos delante de Dios. Pero recordemos esto: Jesucristo es nuestro intercesor, Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado y Él siempre gana en cualquier batalla contra Satanás. Dios pone un límite a la tentación y al ataque del diablo en nuestra vida. Cuando el diablo nos ataca, Dios pone un límite para que no sea sobrefuerte esa tentación. Dios provee una manera de resistir la tentación y escapar la tentación. Dice 1 Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Dios les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Satanás no puede controlar ni su vida ni mi vida. Para pecar, usted y yo tenemos que dar lugar, dar permiso al diablo.
Tenemos que darle campo y por eso debemos resistirlo para que él no gane ningún campo en nuestra vida. Su vida es como una hectárea de terreno y el diablo es como un precarista. Él quiere construir una choza en el mero centro de esa hectárea de terreno. Y luego, al construir su choza allí en el centro, eso le da permiso para caminar, pisotear por cualquier parte de la hectárea. Cuando nosotros le damos algún lugarcito en nuestra vida al diablo para construir una tentación, un pecado favorito, algo escondido, entonces el diablo empieza a pisotearnos y darnos guerra. Pero el cristiano tiene que resistirlo y no darle permiso, no permitir que él construya nada en su vida. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es el templo, la morada del Espíritu Santo. Y Jesús no va a compartir mi vida ni su vida con el diablo. Jesús nunca va a decir, bueno, yo quiero el corazón de Russell Turner en el día sábado y domingo. Pero, diablo, usted lo puede tener de lunes a viernes. Jesús nunca va a decir tal cosa. No, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, según Juan 1:12. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. El diablo no tiene ninguna autoridad en nuestras vidas. Dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Podemos resistirlo y obtener la victoria por medio de la fe en Dios. Dice 1 de Pedro 4:2, el apóstol Pedro nos da esta palabra. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, o sea, los pecadores. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Recuerden esto. Ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Cada persona va a dar presencia, tiene que enfrentarse allí con Dios un día y ser juzgado por su vida. Ahora recordemos esto también. Satanás fue derrotado completamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que Jesús se hizo hombre para identificarse con nosotros como seres humanos, morir en nuestro lugar en la cruz y darnos libertad, victoria y vida eterna sobre Satanás. Dice así, Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, usted y yo somos seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo de Dios también se hizo de carne y sangre. Jesús vino por el vientre de María, se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano Jesús podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo de Dios podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cuando Jesús estaba en el cielo antes de su encarnación, Él no podía morir. Él es Dios. Entonces Él se vino a este mundo, se hizo hombre para poder morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar para librarnos, para darnos libertad de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Debemos darle gracias a Dios cada día por esta bendición. Cuando Jesús murió, Él gritó, ahí extendido en la cruz, consumado es.
Nuestro intercesor es Jesucristo, dice Hebreos 7:25. Él siempre gana. Es cierto que es una gran lucha, es una lucha diaria, pero la victoria es segura, la victoria es nuestra porque viene del Señor Jesucristo. No ponga la confianza en su propio poder, en su propio esfuerzo. Yo no puedo vencer a Satanás en mi propio poder. Él podría ganarme cada vez que me tienta si yo no dependo del Señor Jesucristo. Más bien confíe en el Señor Jesucristo. Permita que Jesucristo sea Señor de su vida. No solo Salvador para salvarle de la condenación del infierno, sino que Él sea Señor también de su vida, guiando sus pasos y sus pensamientos y sus acciones cada día. Él le ayudará y le dará victoria. Un nuevo cristiano dijo en esta forma: cuando el diablo toca el corazón o la puerta de mi corazón y él quiere tentarme y hacerme pecar, yo envío a Jesucristo que mora en mí a la puerta para contestar la puerta y resistir a Satanás, porque yo sé que la victoria está en Cristo Jesús. Hay personas a las cuales yo he hablado en mi ministerio como pastor, como cristiano, cuando estoy compartiendo el evangelio con otra persona y tal vez yo digo, quisiera ser cristiano, y la persona me dice, yo quisiera aceptar a Cristo, yo quisiera ser cristiano, pero yo no puedo vivir esta vida separada del pecado. Yo no puedo vivir una vida dedicada a Dios. Oiga bien, esta es una mentira de Satanás. Jesucristo nos da la fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como yo dije al principio del estudio, no tenga miedo. Confíe en Dios. Él le ayudará. Tenga fe en Él. No malgaste su vida, por favor. Solo tiene una vida y puede gastarla tal como quiere. Pero una vez gastada, una vez que usted gaste su vida, no puede recobrarla, no puede vivirla otra vez. Ya está gastada. Hay que vivirla de una vez para la gloria de Dios. Gástela bien, para que un día usted pueda estar delante del Señor Jesucristo y escuchar la palabra, bien hecho, siervo fiel. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Ríndale su vida para que Él sea Señor en su vida. Esta es la vida que vale. Que Dios le ayude a tomar una buena decisión para el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por la palabra que nos dice que hay victoria sobre cualquier tentación o pecado por medio del poder que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pido que tú le ayudes a cualquier oyente que está allí en su pecado a hacer la oración de fe y pedir perdón por su pecado, confiando en la sangre de Jesús para perdonarle y limpiarle de su pecado, y luego aceptar a Cristo y decirle a Jesús, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, yo te acepto por fe en mi vida. Ayúdale, Padre, a aquel oyente que está escuchando este mensaje para que reciba salvación ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios le bendiga.